vamos a ver de inicio qué es el suministro, ¿no? Porque necesitamos saber qué es el suministro para saber qué requiere de nosotros, para saber cómo actuar en nuestra empresa. Esto va a requerir cambios para, sobre todo, los que vayan a empezar a trabajar ahora, van a requerir cambios en algunas cositas, ¿vale? ¿Qué es el suministro inmediato de información? Bueno, el sistema para publicar con espacio de tiempo muy limitado todas las facturas que afectan a nuestra contabilidad. Entran en juego programas de facturación y contables. Resumiendo y básicamente, el suministro nos influye en el que ahora toda la documentación de facturas recibidas y emitidas no solo debemos tenerlas en nuestro programa de contabilidad, sino que debemos notificárselo a Hacienda, como dice la información, en un tiempo limitado. Luego veremos también todo lo correspondiente al tema de fechas, que eso a veces conlleva un poquito más de quebradero de cabeza, pero una vez que entendamos todo eso, va a ser mucho más sencillo. Bueno, ¿quiénes están obligados a presentar el suministro inmediato de información? Bueno, pues son, por decirlo así, cuatro grupos, ¿no? Empresas inscritas en el registro mensual de IVA y GIT, es decir, el REDEME, aquellas grandes empresas que ya hayan superado los 6 millones de facturación, las empresas que estén en los grupos de eBay Hit y contribuyentes voluntarios. Por ejemplo, nosotros, la empresa Contanet, Nelson Softnet, pues estamos de forma voluntaria en el suministro inmediato de información, ¿vale? Estas son las cuatro grupos de empresas que pueden presentar o que van a presentar el suministro inmediato de información. ¿Qué es lo que se va a presentar y qué plazos tenemos? Aquí viene lo interesante, ¿no? Bueno, aquí dice que tenemos un plazo en el régimen general de 4 días, ¿vale? Esto afecta tanto a emitidas como a recibidas. Luego veremos que puede haber alguna variación en cuanto a cuándo empiezan a contar esos 4 días, pero nosotros tenemos 4 días para notificar o para subir esa información a Hacienda. Así que el primer consejo que les podemos dar es no lo dejen para el cuarto día. Si hay alguna incidencia, algún error que solventar o tenemos alguna duda, si empezamos a hacer la subida desde el primer día, pues tendremos ese margen para poder solventarlo. Si hay una variación, que es en cuanto a emitidas por terceros, tenemos 8 días, ¿vale? Aceptadas con errores o modificaciones. Tenemos un mes. ¿Qué quiere decir eso? Aceptadas con errores son aquellas facturas que Hacienda ha aceptado, ha recibido, pero que les falta o tiene algún pequeño error, como pudiera ser en las facturas de arrendamiento el no haber notificado la referencia catastral. Pues esa factura en algún momento habrá que rectificarla. O modificaciones, que luego también hablaremos un poquito más en profundidad de esto. Si necesitamos hacer alguna modificación de una factura ya presentada, pues en ambos casos tenemos un mes para hacerlo, ¿vale? Estamos hablando de días naturales. Así que después de un mes, Hacienda nos va a permitir hacer el cambio, pero estaremos haciéndolo fuera del plazo que nos estipulan ellos. Igual que el tema de las facturas, podemos subirlas después de esos 4 días, pero estaremos excediendo el plazo que ellos nos han estipulado. Bienes de inversión, pues tenemos hasta el 31 de enero del año siguiente, es decir, hasta el 31 de enero de este año podemos presentar los bienes de inversión del 2023. Y luego determinadas operaciones intracomunitarias, hasta el 31 de enero del año siguiente. Esto solo afecta a Península y debemos matizar que no son operaciones intracomunitarias como conocemos como tal, sino que Hacienda lo determina así, determinadas operaciones intracomunitarias. ¿Qué entra aquí? Bueno, pues precisamente en la mañana de hoy, en la reunión que hicimos como empresa, estuvimos hablando un poquito de esto porque ni siquiera Hacienda tiene muy claro qué operaciones van en este grupo. Así que lo mejor aquí será consultarlos a ellos directamente, ¿vale? Pues esto es lo que debemos presentar. Em, Perdón, hay una pregunta, dice, mi empresa no usa el sí, pero sí tengo proveedores que presentan. ¿En mi empresa debemos presentar las facturas emitidas por el proveedor? No, esto no es como el criterio de caja, que si nosotros no estamos inscritos en ese régimen, pero tenemos algún proveedor que sí, debemos tratar sus facturas como el criterio de caja. En este caso no. El suministro inmediato de información solo afecta a quien esté inscrito en ese suministro. En este caso, pues si su proveedor trabaja el suministro inmediato de información, solo él va a tener que hacer la presentación de la factura. En su caso no es necesario.
El siguiente punto, las ventajas que tiene el poder trabajar el suministro inmediato de información. Y esto quizá atrae más a las que se quieran, a las empresas que quieran trabajar el suministro inmediato de forma voluntaria. Una de las ventajas es la reducción de obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentar modelos como el 347, 390 para Península, 415 y 425 en Canarias. Es decir, como le estamos dando la información de forma directa, casi en el momento, a Hacienda, no estamos obligados a presentar el 347, si estamos en Península el 390 tampoco, en el 415 y el 425 en Canarias tampoco, aunque sí vamos a tener que presentar en Península el 303 y el 417 en Canarias de forma mensual. ¿Vale? Otra de las ventajas es la ampliación en 10 días del plazo de presentación de las autoliquidaciones periódicas mensuales. Es decir, si el periodo de forma normal terminaba el día 20, si no me equivoco, pues ahora quien trabaja el suministro inmediato de información tiene 10 días más en ese periodo para poder hacer la presentación de las autoliquidaciones. Aunque es un poco contradictorio en el sentido de mm, nos facilita la presentación porque ya Hacienda tiene la información, por lo que normalmente lo presentaremos incluso antes de que acabe el periodo, ¿no? Luego también tenemos una reducción de los plazos de realización de las devoluciones, al disponer Hacienda de la información a tiempo casi real y de mayor información sobre las operaciones. Básicamente es, como ellos ya tienen la información previa, una vez que nosotros hagamos la presentación de los modelos, pues no se va a dilatar el que nos hagan la devolución. Tendremos pues precisamente esa reducción en el plazo y recibiremos la devolución antes que de si no trabajásemos el suministro inmediato de información. Y reducción en los plazos de comprobación. Esto es muy sencillo. Tienen la información em, casi en el instante, así que cuando hagamos la presentación de los modelos, pues no tienen mucho que comparar simplemente con lo que ya tenían previamente nuestro. Así que esas son algunas de las ventajas que podemos encontrar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar o de usar el suministro inmediato de información? Pues son tres cosas. ¿Quiénes intervienen? El emisor y el receptor. ¿Qué se comercia? Y los tipos impositivos, ¿vale? Y teniendo estas tres cosas claras, nos va a ayudar sin duda a evitar errores a la hora de contabilizar lo que tengamos que presentar en el suministro, ¿vale? Vamos a entrar un poquito en detalle en ello. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que presentar o qué datos debemos presentar en Hacienda con cada factura? Bueno, pues aquí tenemos una serie de puntos. El número de factura, obvio, la base imponible, la cuota, la identificación, en este caso de la operación, una descripción, si es inversión del sujeto pasivo, la clave que va a llevar y la fecha de expedición. Campos como el número de factura, la base y la cuota es muy sencillo, ¿no? Son campos que todos conocemos. La identificación, pues tenemos que identificar a nuestro proveedor. No sé si algunos de ustedes trabajan con cuentas de proveedores varios, pero aquí es alguno de los cambios que tenemos que empezar a hacer. Hacienda no reconoce los proveedores varios. ¿Por qué? Porque toda factura que nosotros recibimos en la cabecera tiene la identificación fiscal, nombre y NIF como mínimo, de quien emite la factura, es decir, de nuestro proveedor o de nuestro acreedor. Así que estamos obligados a hacer esa presentación. En el caso de las facturas emitidas, pues sí podemos tener clientes varios, pero con cierto límite. Recordemos que la ley de facturación menciona que debemos identificar a clientes cuya factura supera los 400 euros, si no me equivoco. Así que si tenemos clientes varios, tenemos que tener cuidado con los importes de esas facturas. Descripción. ¿Qué incluye la descripción? Pues es una descripción breve, aunque Hacienda da 500 caracteres para ello, de el motivo o qué conlleva esa factura, ¿vale? Y esto es obligatorio. El añadir esta descripción es totalmente obligatorio para subir una factura al suministro inmediato de información. De hecho, si se han podido fijar, todos los asientos modelos que nosotros ofrecemos en la parte de online, que son los que se han revisado para el suministro, todos llevan este campo de descripción. Lo más factible es evitar descripciones que sean genéricas.
Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a vender zapatos y en todas las facturas ponemos ventas de zapatos y en las compras compra de zapatos, pues lo que estamos comprando también son papeletas para tener una inspección. Así que debemos tener descripciones que sean diferentes. ¿Cómo lo han solventado algunos clientes? O incluso, por ejemplo, nuestro programa de facturación, ¿cómo lo hace? Pues lo más sencillo quizás sería poner en la descripción los conceptos que hay en la propia factura. Así que aunque muchos coincidirán, porque quizás damos el mismo servicio o vendemos los mismos artículos, la cantidad o los precios, pues eso va a ir variando. Así que esa es una de las ideas. Pero tenemos que tener en cuenta que la descripción sí es obligatoria. Inversión del sujeto pasivo, pues esto es sencillo. En las operaciones recibidas debemos indicar que es una operación del sujeto pasivo, aunque también veremos cómo hacerlo. La clave, que esos son las claves correspondientes a los tipos de IBA y HIC, y la fecha de expedición, ¿vale? Que es la fecha de la factura. Si nos damos cuenta de todos estos campos, hay tres campos que hemos marcado en rojo, que es el número de factura, la identificación y la fecha de expedición. ¿Por qué lo hemos marcado en rojo? Bueno, los hemos marcado en rojo para poder diferenciar cuándo una factura se tiene que anular y cuándo es una factura que podemos modificar. Vamos a explicarlo. Si nosotros tenemos estos datos en una factura que hemos subido a Hacienda, al suministro, y nos hemos dado cuenta que hay algún error, pues oye, me he equivocado en la base, la descripción no era la que yo quería poner, la clave en el tipo de IVA o de IGIR que yo le he puesto no es la correcta, por lo que estoy identificando la operación de un modo incorrecto, pues si es todo eso, o incluso el cliente, no quien emite la factura, sino quien la recibe, nos hemos equivocado, nosotros podemos, aunque esté la factura subida, preparar ese documento para modificarlo, hacer la modificación en el asiento contable y volver a subir ese documento a Hacienda como una modificación de un documento ya presentado. Pero si cambia alguno de los puntos que tenemos marcados en rojo, es decir, el número de factura, la identificación de quién emite la factura y la fecha de factura, si uno de esos tres campos cambia, para Hacienda ya no es una modificación, es un documento nuevo. ¿Qué nos corresponde hacer en ese caso? Pues nos corresponde anular ese registro en Hacienda, veremos cómo hacerlo desde nuestro programa. Lo más óptimo para eliminar cualquier registro subido en cuanto a numeración que ellos nos devuelven y no tener problemas para subir de nuevo el asiento es ese asiento contable, eliminarlo, hacer uno nuevo y subirlo como una factura nueva, ¿vale? Y esto es sumamente importante, así que debemos tener en cuenta que si cambia el número de factura, el NIF de quien emite la factura o la fecha, para Hacienda no es una modificación, es un documento nuevo. Y en cuanto al número de factura, cualquier cambio para Hacienda es un cambio grande e incluye un nuevo documento. Una letra de más, una letra de menos, un guión, un espacio. Si algo modifica el número de factura, para Hacienda es un documento nuevo, ¿vale? Este punto es muy importante. Si tienen algún tipo de consulta, yo tengo el chat por aquí para poder contestarles sobre la marcha. Procesos de contraste. Bueno, pues podemos decir que hay dos maneras de contrastar la operación o Hacienda tiene dos maneras de contrastar las operaciones, ¿no? De forma directa, cuando nosotros subimos la documentación en Hacienda, pues aparte de decirnos si está correcta o no, nos pondrá si está contrastada o no. Si está contrastada, perfecto, quiere decir que la otra parte la va a subir y va a coincidir y Hacienda va a decir, pues esto está ok. Y si no está contrastada, se puede dar por dos motivos. Por ejemplo, como mencionó antes, ¿no? Tenemos un proveedor en el cual él trabaja el suministro, pero nosotros no. Pues ese proveedor, cuando suba la factura, Hacienda va a tener esa factura, pero no va a tener nuestra contraparte. Nosotros no vamos a subir la factura como recibida. Hacienda no la va a poder contrastar. Y el otro opción o eh, motivo por el que no se ha contrastado, quiere decir que no coincide. Las dos facturas de quien emite y quien recibe una vez en Hacienda no coinciden, no están contrastadas. Y luego el contraste con las operaciones, ¿no? Antes podíamos subir los modelos Hacienda conforme a lo que teníamos en nuestra contabilidad. Ahora eso cambia. Nuestros modelos van a ir acorde a lo que hayamos presentado en el suministro inmediato de información. Así que lo que nosotros presentemos en el suministro es lo que vamos a tener que presentar
en esos modelos de fiscal, ¿vale? Bueno, ¿qué tienen que entender los clientes? 4 puntos. Como clientes me refiero a la hora de usar el suministro inmediato. El primero, para poder generar los datos del sí, hay que introducirlos. Parece muy básico, pero es necesario entenderlo. Si la información no está en el programa contable, no va a poder subirse al suministro inmediato de información. Y con el programa contable incluimos un asterisco muy grande. Tiene que estar dentro del libro de IVA y GIC. Es decir, anteriormente lo importante en una contabilidad era el diario contable. A día de hoy, lo que cobra importancia en una contabilidad es el libro de IVA o de IGIC. Así que todo tiene que estar bien introducido. Luego veremos consejos para poder tener tranquilidad a la hora de subir información a Hacienda. El segundo punto es, tienen que centrarse en los tipos de operaciones que trabajan. Es decir, los tipos de IVA que todos conocemos y los tipos de IGIT que manejamos diariamente, pues quizá para determinado porcentaje, el 21 en Península, el 7 aquí en Canarias o diversos, teníamos un tipo de IGIT y ahí metíamos todo. ¿Qué ocurre? Que ahora nosotros tenemos que identificar cada tipo de operación. Pues si tenemos diferentes tipos de operaciones, inversiones del sujeto pasivo, DUAs, alquileres el régimen general, por ejemplo, 4 operaciones, pues para un mismo porcentaje vamos a necesitar 4 tipos de IG diferentes. Luego lo veremos en el programa. Punto 3, para mí es muy importante. Las nuevas estrategias contables serán los procesos que adoptarán para agilizar la introducción de datos. Es decir, el suministro inmediato de información nos ha obligado o nos va a obligar a cambiar nuestra estrategia de llevar nuestra contabilidad. Un ejemplo práctico que se dio en un curso era de una empresa que ellos emitían la facturación, pues el departamento de facturación estaba en una nave, emitía la factura y en lo que esa documentación llegaba a la otra nave donde estaba el departamento contable, transcurrían 3 o 4 días. ¿Qué ocurre? Que presentaban la factura fuera de plazo. Hacienda no entiende que eso ocurra. Tú emites la factura, tú la debes de tener, pues tu fecha contable es tu fecha de factura y a partir de ahí empiezan los 4 días. Es decir, el suministro inmediato de información nos va a obligar a revisar si nuestra forma de llevar la contabilidad es la correcta. Por ejemplo, hay clientes que en un asiento meten varias operaciones, pues toda la facturación del día, varias nóminas, diferentes operaciones en un mismo asiento. Pues esto nos obliga ahora a tener cada documento, cada factura en un asiento contable independiente. Las emitidas por un lado, las recibidas por otro y cada factura en un asiento. ¿Por qué? Porque ahí lo vamos a aislar para que el suministro inmediato de información pueda presentar bien la información. Y sobre todo, el cuarto punto, siempre que se pueda automatizar, hay que hacerlo. ¿Cómo se puede automatizar los procesos? Algo que nos va a ayudar mucho son los apuntes modelo. Si somos varios trabajando en la misma contabilidad, pero en diferentes equipos, tener la configuración en red, lo que nos va a permitir que si alguien cambia un tipo de IGID o de IVA y lo añade para poder trabajar con ese tipo de IGID nuevo, todos los vamos a tener y vamos a estar unificando, ¿no? Y luego también, dependiendo de la versión del suministro que tengamos, podemos configurar para que haga la presentación automáticamente. Lo veremos, ¿vale? Pasos previos que debemos tener para poder trabajar con el suministro inmediato de información, ¿vale? Y estamos hablando pasos previos en Contanet. Fijémonos que aquí nos pide el NIF, la razón social, la dirección, el certificado, el régimen, cuentas identificativas y tipos de operación e introducción de datos. Son unos cuantos puntos que mejor que explicarlos, vamos a verlos directamente en el programa. A ver, voy a conectarme de nuevo. Aquí está. Lo ponemos a pantalla completa. Abrimos nuestro Contanet. Vale.
El primer punto que nos decía ese listadito que deberíamos tener configurado en Contanet antes de empezar con el suministro es el NIF. De hecho, los primeros campos los podemos solventar todos en la misma pestaña de la configuración. Si nos dirigimos a la personalización y en concreto en la pestaña Empresa, para poder trabajar con el suministro inmediato, necesitaríamos indicarle el CIF, el nombre fiscal que difiere de la parte superior del nombre que nosotros le damos. Quizá nosotros le damos al desplegable que tenemos en la parte superior un nombre pues, más fácil de reconocer para nosotros, pero el nombre fiscal debemos tenerlo aquí. Yo voy a corregirlo sobre marcha. ¿Vale? La dirección deberíamos tenerlo y aquí deberíamos escoger el certificado digital. Si no nos aparece el certificado aquí, aunque lo tengamos instalado en el equipo, lo más probable es que nos falte una pequeña herramienta que facilita la casa de la moneda. Esa herramienta, una vez instalada, permite que otros programas puedan leer los certificados digitales, entre ellos también Contanet. Así que si alguien tiene un certificado digital instalado y no le aparece en el desplegable, pues nos puede mandar un soporte técnico para que nosotros ahora podamos ayudarle a poner esta herramienta y así poder tener seleccionado. Otra opción o cosa a tener en cuenta que nos decía el listado que debemos tener configurado previamente en Contanet es el régimen de la empresa. Si nos dirigimos a la pestaña régimen y trabajamos con alguno de los que están aquí, deberíamos marcarlos antes de empezar el suministro. Si no marcamos nada, el programa entiende que estamos en régimen general. ¿Vale? Cuentas identificativas con NIF o CIF. Pues para ello nos desplazamos a la pestaña Naturaleza de las cuentas. Todas aquellas cuentas contables que nosotros tengamos que añadirle un CIF o un NIF, las más básicas son 400, 410 y 430, debemos indicárselo al programa. En este caso, en las dos primeras líneas, ¿vale? De hecho, a la izquierda nos lo pone. Identificativas para clientes y deudores, identificativas para proveedores y acreedores. Cualquier cuenta que nosotros pongamos aquí, lo que va a hacer ahora es que nosotros en el acumulado podamos añadirle un CIF para tener datos fiscales asociados a esta cuenta contable. Tipos de operación identificados. Y aquí podemos decir que está prácticamente el 50%. A ver, que he perdido la configuración, un segundito. Ahí. Aquí está el 50% o un peso importante del porcentaje de la configuración. Porque el truco o la ayuda para subir bien la información es identificar bien sobre todo las operaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por los tipos de IVA. Por ejemplo, si nosotros nos desplazamos por aquí a los que tenemos configurado, ocurre lo que me comentaba antes. Quizá nuestra forma de llevar la contabilidad era teniendo un tipo de IVA de un porcentaje que abarcaba a todo. El 21, pues ahí metíamos todas las operaciones del 21. El del 10, todo lo del 10 ahí. Lo del 7% de IGIT, todo iba por ahí. Pero ahora nos obligan a poder identificarlo. En este caso, hay 5 operaciones diferentes. Tenemos el régimen general, tenemos DUA, inversión del sujeto pasivo, intracomunitarias y alquileres. Todas son al mismo porcentaje, pero todas son operaciones diferentes. Así que eso nos obliga a tener ahora, pues, tipos de IVA por cada operación y por cada porcentaje. Porque si ahora esto es el 21%, pero también nos ocurre lo mismo con el 10, pues vamos a tener otros 5 tipos de IVA para el 10%. Y si esto ocurre con el 4, otros 5. Y con el 0, otros 5. Así que es importante que sepamos identificar nuestras operaciones. ¿Cómo podemos configurarlo? Bueno, cuando editamos un tipo de IVA, perdón, hay varias cosas que podemos hacer. En la descripción, ser lo más claro posible. A mí me sirve poner el porcentaje, como vemos, y el tipo de operación. Si tiene pues sus siglas las ponemos, si no, algo que nos lo identifique, en este caso alquileres. El porcentaje al que va a calcular para la base, ahí no hay mucho misterio. Y aquí viene lo importante, la clave de operación. Estas claves de operaciones, no la clave en sí, sino la descripción, son las facilitadas por Hacienda, así que
aquí debemos indicarle qué tipo de operación son las que vamos a trabajar. ¿Quiere decir esto que tenemos que crear un tipo de IVA por cada una de las operaciones que aquí vemos desplegadas? Pues no, lo que tenemos que crear es un tipo de operación por cada una de las operaciones que nosotros como empresa vamos a usar tanto en facturas emitidas como en recibidas. Normalmente, la descripción que facilita Hacienda suele ser muy concreta. Por ejemplo, si vamos a la R, como teníamos antes, operaciones de arrendamiento de local. Si vamos a la ED, importaciones con DUA, ¿vale? La descripción está concreta, pero si queremos matizar algunas claves que pueden llevar a confusión y que son necesarias que las entendamos. Son las facturas rectificativas, que hay dos tipos de facturas, y luego las facturas exentas. Es decir, normalmente, o muchos clientes, aquellas facturas al 0% las registran en el libro de IVA, y aquellas facturas que son exentas, es decir, que no tienen impuesto, no las registraban en el libro de IVA. Pues ahora el suministro de inmediato de información de nuevo nos obliga a cambiar nuestra forma de llevar la contabilidad. Estamos obligados a esa facturación exenta registrarla en el libro, porque si no está en el libro, recordemos, no se va a subir al suministro. Así que vamos a ver cuáles son las claves que deberíamos trabajar para ello. En cuanto a las claves exentas, empezamos por la letra X. Nosotros las hemos numerado porque son unas cuantas exentas dependiendo de a qué haga referencia. Básicamente, vamos a tener que identificar la ley que genera el que una factura sea exenta. A la izquierda tenemos el libro de IVA, perdón, el libro de IVA, el artículo del IVA, y a la derecha el artículo de IGIC. Si no es ninguno de esos, luego tenemos o exentas por otros, que suele ser la mayoría, más artículos, y por ejemplo, la Y, no sujetas por reglas de localización, que estas quizá son las que cuando nosotros emitimos facturas por el servicio que les prestamos a nuestros clientes de Península, pues los clientes de Península registran el motivo de exención con esa clave, ¿vale? Algo que deberíamos tener en cuenta es que quien emita una factura exenta, la normativa indica que debe poner qué artículo es el que genera el que sea exenta. Así que eso nos facilitará el trabajo. Por lo que si tenemos algún proveedor que no lo está haciendo o nosotros no lo estamos haciendo, de nuevo tenemos que ir cambiando esa forma de gestionar la contabilidad. Esto en cuanto a facturación exenta. La otra que queríamos ver son las facturas rectificativas. Y vamos a separar las facturas rectificativas en dos grupos. Facturas rectificativas por diferencia, es decir, de la factura original el importe varía en más o menos, o facturas rectificativas sustitutivas, es decir, la nueva factura sustituye por completo a la anterior. ¿Qué menciona Hacienda? En este caso, para el suministro inmediato de información. ¿La facturación exenta solo aplica para las emitidas o también para las recibidas? Para las dos. Las facturas rectificativas afectan a emitidas y recibidas. En cuanto a la facturación rectificativa sustitutiva, Hacienda nos obliga a identificar qué factura se está rectificando, es decir, el número de factura, y la base imponible de esa factura. Para eso, voy a cancelar esto de aquí, y para que ustedes no tengan que estar buscando esa información, si voy a cualquier asiento modelo de online que contenga la palabra rectificativa, voy a poner un proveedor, vale, voy a hacerlo con cliente que sé que tiene facturas, ¿vale? Soportado, repercutido, 430.2, vale. Todas las asientos modelos que contengan la palabra rectificativa de los que nosotros ofrecemos, al poner el cliente, el proveedor o acreedor, en la factura rectificada ya nos ofrece en el desplegable las facturas que contenga esa cuenta. Así que nosotros solo vamos a tener que seleccionar esa factura, por lo que ya estamos seleccionando el número de factura, y luego el programa internamente buscará esa factura en el libro de impuestos para facilitar a Hacienda la base imponible.
Perdón, las exentas. Sí, las exentas también afectan a ambos. Si nosotros emitimos alguna factura exenta, nosotros deberíamos poner en la factura por qué está exenta. De hecho, quienes estén en Península y reciban nuestras facturas, pues podrán ver ese motivo en la factura. Y si las recibimos y son exentas, pues en la facturación debería estar esa información. Así que lo idóneo sería avisar al proveedor si no lo hace y nosotros poner la clave correcta. No sé si ya le respondí la pregunta. Perdón que antes no la entendí bien. Volvemos por aquí para los tipos de IGIC y de IVA. Así que mencionábamos que las claves que empiezan por D son todas facturas rectificativas por diferencia, ¿vale? Lo mismo que antes. A la izquierda el artículo del IVA y a la derecha el artículo de IGIC. Si son facturas rectificativas sustitutivas, iríamos a la clave S. Ahí también tenemos unas cuantas, ¿vale? Así que dependiendo de el motivo o del artículo que convalide el que sea esa rectificación, deberíamos tener un tipo de IVA u otro. La mayoría, si no hay un artículo concreto, suelen usar S4, rectificativa, en este caso sustitutiva, por el resto, y en cuanto a por diferencia, también la D4, factura rectificativa, resto por diferencias, ¿vale? Pero es importante que entendamos esos dos conceptos. Si es por diferencia, no hay que indicar el número de factura a la que se está corrigiendo, si es sustitutiva, si es necesario, ¿vale? Ya hemos terminado por aquí con la presentación y volviendo a Contanet, vamos a ver qué necesitamos tener configurado para que todo eso sea lo más fácil de subir, ¿vale? Hemos visto la configuración previa que tenemos que tener, hemos visto los tipos de operación que vamos a trabajar y lo que mencioné antes, cada documento, cada factura debe estar en un asiento independiente, ¿vale? Una vez que tenemos esto hecho, antes de pasar al suministro inmediato de información, debemos asegurarnos que lo que tenemos en nuestro libro de impuestos, ya sea de IVA o de IGIC, esté correcto, acorde a nuestra contabilidad. Así que lo primero que deberíamos hacer antes de entrar al suministro, aquí en el menú IVA y IGIC, comprobar libro con diario por cuentas de 472 y 477, es asegurarnos de que todo lo que nosotros tenemos contabilizado concuerde con lo que está en el libro. De esta forma, no vamos a presentar datos erróneos, no vamos a presentar eh, pues información que no esté bien en el libro y también estaremos evitando el no presentar información. Me explico, si tenemos asientos contables que no tienen su registro en el libro de impuestos, eso no va a subir a Hacienda. Si nos damos cuenta 5 o 6 días más tarde o meses más tarde, podemos arreglarlo, pero estaríamos presentando la información fuera de plazo. Así que esta comprobación previa nos ayudará a asegurarnos que lo que vamos a presentar está correcto. Ya hemos preparado Contanet, hemos cambiado nuestras estrategias contables y ahora ya estamos preparados para entrar en el suministro inmediato de información. Así que lo abrimos. Para quien no tenga un icono, también podemos abrirlo desde el menú Módulos, Módulo sí, ¿vale? En el menú Módulos, Módulo sí, y el módulo sí también nos va a abrir esta información o esta aplicación. Vale, esta es la ventana que vamos a encontrarnos a la hora de trabajar con el suministro inmediato. Antes de empezar a trabajar con ella, debemos tener algunas configuraciones en mente. Igual que en Contanet tenemos un botón de configuración, aquí la vamos a encontrar. Hemos de decir que estos botones no están de forma fija, van a aparecer dependiendo de la pestaña de la parte superior en la que nos encontremos. Nosotros ahora estamos en pendientes y la configuración está ahí, en pendientes, que es la pestaña que se nos abre por defecto. Entrando en la configuración, lo que vemos en la parte de arriba es que podemos identificar aquellas cuentas que tengamos de cliente contado. ¿Cuáles son los beneficios de tener estas cuentas bien identificadas? Bueno, pues si las tenemos identificadas ahí como clientes de contado, Hacienda no nos obliga
a presentar o a identificar al cliente. Es decir, no vamos a tener que tener ni el NIF ni el nombre. Y hay dos maneras de configurar esta parte. Una de ellas es viniéndonos aquí a la configuración, haciendo clic donde estén los paréntesis, o en este caso donde esté la cuenta, y aquí ir buscando las cuentas y seleccionándolas. La otra opción es hacerlo a través de Contanet. Si yo me abro el acumulado de un cliente, aquí puedo marcar cuenta de contado. Esto ya marcará esta cuenta como tal, desaparecerá el NIF, por lo que no necesito identificarlo, y en el suministro inmediato de información ya estará configurada esa cuenta. ¿Vale? Nos preguntan, dice, al igual que en el 347, yo puedo contabilizar una cuenta de contado, pero poner el NIF, el CIF en el apunte de IVA y que me lo lleve así. Correcto. En los apuntes modelo, perdón, este no, aunque yo tenga una cuenta de contado, creo que era esta, clientes varios, yo en la parte inferior puedo identificar el nombre de esa persona o de esa empresa que me está comprando o al que yo le estoy facturando y el CIF de la misma. Es decir, aunque no tenga una cuenta para esa persona o para esa empresa, en el libro de impuestos, esa operación va a estar identificada. Si nosotros hacemos esto, pues no es necesario que marquemos esta cuenta como contado. Eh, ¿Por qué? Porque cuando lo carguemos al sí, aunque tengamos esa información en el libro, no va a cargar esa información. Él ya omite esa información. Pero sí sería bueno quizá trabajarlo como lo menciona Daniel. ¿Por qué? Porque a la hora de generar o de trabajar el 347, si necesitamos alguna duda, aunque no estamos obligados a presentarlo, pero quien lo quiera presentar, pues le va a venir bien tener identificados esas operaciones. Porque a la hora de acumular el 347 lo hace por NIF. Así que si algún NIF supera los 3.005 euros, nos lo acumulará de forma correcta. ¿Vale? Pero en el suministro inmediato de información, si tenemos esta cuenta aquí, aunque en el libro esté identificado, a la hora de cargar esa información no vamos a tener ni nombre ni NIF. Otras cosas que debemos tener en cuenta o configuraciones importantes es esta parte de aquí abajo, ¿vale? Eh, y fijémonos que solo hace referencia a las facturas recibidas. Básicamente nos está preguntando o nos estamos nosotros configurando a partir de cuándo queremos que empiecen a contar los 4 días. ¿Por qué decimos que solo afecta a las facturas recibidas? Porque las facturas emitidas es lo que mencionaba antes, ¿no? Hacienda no entiende que una factura emitida por nosotros tenga una fecha factura y una fecha contable diferentes. ¿Por qué? Porque tú la emites, tú la tienes, tú la debes tener en tu contabilidad el mismo día que la emites. Así que para Hacienda, en la facturación emitida, voy a aislar el asiento. Esta fecha contable es la fecha factura, por lo que los 4 días empezarán a contar a partir de esta fecha. Aquí no hay configuración posible. Pero una factura recibida eso puede variar. Vamos a ver una factura recibida, era 115, y ver si me ayuda el ejemplo. Vale, por ejemplo, una factura recibida. La fecha de esa factura es 5 de abril del 2023. Pero a mí esa factura no me llega ese día. Me llega, pues como podemos ver aquí, cuando yo la grabé en el programa Contabilidad, al mes siguiente, más de un mes más tarde. ¿Qué ocurre? Que si yo cojo la fecha factura, que es la misma que tengo en el asiento contable, para contar los 4 días, pues lógicamente yo ya me estoy generando una trampa, ¿no? Una factura de abril que yo contabilizo en mayo, si me empiezan a contar los 4 días en abril, pues la estoy presentando fuera de plazo. Por eso el programa da dos opciones, dependiendo de cómo llevemos la contabilidad, ¿no? Si marcamos por fecha de asiento, quiere decir que los 4 días empiezan a contar con la fecha que tengamos aquí. Siguiendo con el ejemplo, si esta factura es de abril y yo le he puesto el 5 de abril en el asiento contable, pero yo no la contabilizo hasta mayo porque es cuando me llega, yo esto ya lo voy a presentar fuera de plazo. Así que quizá la opción que la mayoría pueden usar es por fecha de registro contable, es decir, cuándo entra ese documento en mi contabilidad. Esa fecha ustedes no la suelen manejar porque es automática.
Cuando yo contabilizo, automáticamente el programa me graba qué día estoy contabilizando ese documento. Así que, aunque esa factura sea de abril, si a mí me llega el día 19 de mayo y yo la contabilizo ese día, al tener esta opción marcada en el programa, por fecha de registro contable, mis 4 días van a empezar aquí, en la fecha de grabación. Así que yo, desde el momento en que contabilizo ese documento, que ya lo tengo, empiezan a contar esos 4 días. Puede que esto sea un poco complejo de entender, pero es una de las cosas más importantes en cuanto a tener configurado el sí, porque nos va a evitar muchos errores. Así que cualquier duda, por si lo he explicado mal, lo pueden poner para poder aclararlo, ¿vale? Otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta es una ruta del sí, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos configurado. Lo recomendable sería tener, donde mismo tenemos la carpeta de configuración, quizá en el servidor o en el equipo, si solo trabajamos nosotros, tener una carpetita para el sí ahí. ¿Por qué? Porque en esa carpeta se va a ir guardando toda la documentación de ficheros emitidos y recibidos en cuanto al suministro inmediato de información. Me explico. Cuando hacemos una presentación, esto no simplemente manda la información a Hacienda, genera un archivo que presenta en Hacienda directamente por nosotros. Y Hacienda nos da una respuesta, pero esa respuesta también está en formato de fichero. Así que si tenemos eso almacenado y en algún momento hay alguna incidencia, podemos acceder a esos ficheros para poder consultarlos, ¿vale? Luego, en la tercera pestaña, configuración de tipos, aquí podríamos indicar los tipos de determinadas operaciones intracomunitarias que comentábamos antes, que no son las operaciones intracomunitarias normales, qué tipos tenemos para bienes de inversión y los tipos de IVA y HIT que queremos que el programa no nos tenga en cuenta a la hora de cargar información aquí, en el suministro, ¿vale? Y la pestaña del medio es lo que mencionábamos antes de si se puede automatizar, hagámoslo. Aquí podemos automatizar que el programa se encargue de hacer el envío de documentación por nosotros de forma automática. Es decir, en vez de nosotros tener que estar entrando al programa diariamente, cargando la información y subiendo la hacienda, podemos configurar que eso lo haga el programa. Podemos indicarles si queremos que lo haga con las facturas emitidas y recibidas, qué días queremos que lo haga y en qué horario. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues lo que menciona aquí a la derecha, que no lo vamos a leer, os lo resumo. Básicamente nos dice que debemos tener encendido el ordenador que contenga los datos del sí, y también tenemos que tener encendido el ordenador que tenga esta parte configurada en el horario y en los días que se ha automatizado el envío. Básicamente, porque si yo lo configuro para que haga hoy, por ejemplo, martes a las 9 de la noche el envío, pero el ordenador está apagado, pues poco va a hacer el ordenador, ¿no? Pero es importante que lo tengamos. Y la otra cosa que deberíamos tener configurada en esta parte, aquí donde pone correo electrónico, si yo pico, me va a pedir que le indique un correo electrónico. ¿Por qué? Porque ahí nos va a mandar el reporte de lo que ha ocurrido con cada envío, de lo que ha subido como correcto y de lo que ha tenido alguna incidencia. De este modo, iremos a tiro hecho a solventar aquellas incidencias. Esto en cuanto a la configuración, ¿vale? Ahora vamos a aprender a leer un poquito la pantalla del suministro. La primera pestaña que nos vamos a encontrar es la pestaña pendientes, que es donde mayoritariamente vamos a trabajar. Luego explicamos esta pestaña. La siguiente pestaña, la pestaña correcto, son un histórico, en este caso, en este desplegable, separamos por meses. Dice qué ocurre si al automatizarlo trata de subir las facturas emitidas y no hay ninguna procesada. No ocurre nada. Si él carga facturas emitidas y ve que no hay ninguna, no hace el envío, ¿vale? Ahí no hay mayor inconveniente. Lo mismo con las recibidas, ¿eh? Si le hemos dicho que contabilice o suba, perdón, las facturas recibidas, pero en ese periodo no hay nada, pues no va a subir nada, no va a dar mayor incidencia. Como comentaba, en la pestaña correcto podemos elegir qué mes queremos consultar y aquí en el desplegable si queremos consultar facturas emitidas o recibidas. Y aquí podremos ver todo lo que ha subido de forma correcta a Hacienda. Así que no tenemos que desplazarnos a la página de Hacienda
que a veces es un poquito engorrosa trabajar en ella, para ver qué está subido. Aquí ya lo vamos a tener. Pestaña incorrecto. De nuevo, separamos de emitidas y recibidas. Y en este caso, si nos damos cuenta, no hay ningún tipo de periodo aquí. ¿Por qué? Porque aquí en esta pestaña nunca debería haber nada. Si está en incorrecto, no está en Hacienda. Es decir, a Hacienda nos la ha devuelto por cualquier motivo. Es verdad que cuando una factura esté incorrecta, nos va a poner el motivo de por qué está incorrecta. Pero esa descripción no la generamos nosotros, la genera Hacienda. Así que a veces entender el motivo por lo que está incorrecto se puede hacer un poco complejo, ¿no? Pero aquí van a estar todas esas facturas que una vez que enviemos, pues si Hacienda las rechaza, las tendremos por aquí. Nuestro trabajo, venir aquí, ver por qué está incorrecto. Como no está en Hacienda, podemos modificar el asiento contable, quitarlas de aquí y subirlas, ¿vale? Luego vamos a ver todos esos procesos. Aceptadas con errores, pues todas aquellas facturas que hemos subido, que Hacienda ha aceptado, pero que contiene algún error. Por ejemplo, lo que mencionábamos antes, ¿no? Si subimos una factura de un arrendamiento, ese arrendamiento no tiene referencia catastral, Hacienda nos la acepta, pero lo más probable es que acabe en esta pestaña. Así que nos tocará modificar para poder subir como modificado. Anulado todas aquellas facturas que en algún momento han estado como correctas o aceptadas con errores, y pues quizá cambia lo que vimos antes, cambia el número de factura, o nos hemos equivocado en el NIF del emisor de la factura, o la fecha que hemos puesto como factura es incorrecta. Pues si la factura original la hemos anulado, que se puede hacer desde aquí, desde el programa, aparecerá en esta pestaña, ¿vale? Eso nos quiere decir que todos los procesos que podemos hacer en una factura subida a Hacienda, los podemos y los debemos hacer a través del programa. Y explico el motivo. Si yo ahora tengo aquí una información subida, ahora está entre Contanet y Hacienda, están igual, pero quiero rectificar algo y en vez de hacerlo desde aquí, o quiero anular algo y en vez de hacerlo desde aquí, voy a Hacienda y lo hago, ya estoy generando una discrepancia entre lo que tiene Hacienda y lo que tengo yo en el programa. ¿Qué ocurre? Que si tenemos nuestro programa de fiscal o sacamos los acumulados de IVA y HIT al final del periodo para hacer la presentación, lo va a hacer acorde a lo que tengamos presentado aquí, no la que hayamos modificado manualmente en Hacienda. Así que luego también tendremos otra diferencia entre lo presentado en el impuesto y lo que tengamos en Hacienda. Así que todas las gestiones que tengamos que hacer con una factura que esté subida, hagámoslo a través del programa, ¿vale? Y la última pestaña, todas, pues ahí su nombre lo indica, aparecerá todas las facturas que tengamos, las correctas, las incorrectas, las aceptadas con errores, las anuladas, ¿vale? Vamos a aprender a trabajar cada una de las pestañas. Aquí en la pestaña pendientes vamos a cargar la información que queramos subir y la vamos a gestionar directamente en Hacienda. Lo primero que deberíamos de hacer antes de cargar la información es seleccionar qué tipo de facturación quiero trabajar. Facturas emitidas, facturas recibidas, pues aquí lo escogemos. Otra cosa que debemos tener en cuenta es qué periodo de facturación quiero que me cargue. Facturación pendiente por subir, ¿vale? Como esto es una empresa de pruebas, yo me quiero curar en salud, voy a poner desde enero del 23 hasta el 31 de diciembre. Una vez que yo tengo puesto el rango de fechas y qué libro de registro quiero trabajar, debería venirme al primer icono, que si pongo el ratón encima me dice que va a importar las facturas del libro de impuestos. Perfecto. Al darle ahí, va a presentarme la información. Minimizo un segundito el PDF y vemos qué es lo que nos carga. Aquí tenemos todas las facturas que en ese rango de fechas, facturas emitidas, que es lo que yo he seleccionado, están pendientes por subir. Aquellas facturas que ya estén como correctas, aquí no aparecerán, ¿vale? Y me pone en qué ejercicio se va a subir, en qué periodo fiscal se va a subir, fecha, el asiento y los datos de la factura, ¿vale? Lo ideal es que estas líneas aparezcan sin ningún tipo de color, es decir, en blanco, simplemente con el texto. Si aparecen como aquí, con algún color, quiere decir que tienen algún tipo de incidencia. Y notamos que hay diferentes colores. Cuando carguemos la información, automáticamente nos va a abrir un PDF con las incidencias que ha encontrado. Y debemos identificar los tres diferencias que vamos a encontrarnos, ¿no? Un error grave.
Pues incidencia que impedirá la presentación en Hacienda. Básicamente son aquellas como, por ejemplo, que estaba en rojo. Esa factura ni la va a subir porque Hacienda la va a devolver. Si es un error, pues es probable que la factura no se presente de forma correcta. Hay más posibilidades de que no se presente a de que sí. Y si es un aviso, nos dice que hay algo mal, pero que Hacienda lo más probable es que sí, que la vaya a aceptar, aunque luego tengamos que corregir. Por ejemplo, en las facturas que aparecían en amarillo son avisos. ¿Cuál es el aviso? Pues yo tengo la descripción vacía. En este caso, ¿qué es lo que hace el programa? Pues dice que ahora él nos va a generar, a la hora de generar el fichero, una descripción automática, que sea ventas de factura más el número de factura que corresponda. De este modo, no estaremos presentando ninguna factura sin descripción. Lógicamente, no todos los avisos los puede arreglar el programa, así que nos tocará hacer esta revisión de forma correcta. Error, por ejemplo, no tiene asignada referencia catastral en Hacienda, lo que comentábamos antes. Es probable que me la rechace y si me la acepta, me la llevará a aceptada con errores, ¿vale? Una vez que tenemos esto claro, nosotros aquí podemos hacer diferentes trabajos. Oye, pues yo sé que esta roja me la va a rechazar, no la voy a presentar. La marco con un clic normal, le doy a la goma de borrar documento seleccionado y aclaramos que lo borra de este listado, no de la contabilidad. Me dice que si quiero eliminarlo y ya me quedo con lo que él me va a corregir. Una vez que yo ya tengo el listado chequeado y revisado, ¿cómo hago la presentación? Con el segundo icono, generar y enviar al archivo a la agencia tributaria. Así que él mismo se encarga de generar el ficherito y luego enviarlo. Puede darse el caso de que quien trabaje el suministro de información no sea quien se encargue de hacer la presentación y necesitemos generar solo el fichero. Por ejemplo, yo genero el fichero y mi compañero se encarga de hacer esa presentación. Pues en la personalización yo puedo marcar esto, generar solo fichero. Así que ese ficherito que me genera se lo paso a mi compañero y él ya puede hacer la presentación directamente en la página de Hacienda. Aunque lo más cómodo sería esto, tenerlo desmarcado para que sea el programa quien haga la presentación. ¿Qué otras opciones encontramos en esta pestaña de incorrecto? Bueno, tenemos aquí opciones de consulta en Hacienda y ofrecemos varias, ¿no? Consultar documentos presentados en la agencia tributaria, es decir, algo similar a lo que hace la pestaña correcto, solo que la pestaña correcto trabaja con la información que haya enviado. Esta opción consulta directamente en Hacienda, ¿vale? Si yo le di a aceptar, me pide qué quiero ver. Emitidas, recibidas, de qué año, qué periodo, alguna fecha concreta. Le damos a buscar y nos presenta un informe con lo que esté en Hacienda en ese momento. La otra opción para mí es sumamente importante antes de hacer la presentación del impuesto. Si antes de hacer la presentación en el suministro inmediato de información me aseguro que mi libro de impuestos esté correcto, acorde al diario, antes de hacer la presentación del impuesto, me tengo que asegurar que lo que está en Hacienda con lo que está en mi contabilidad concuerdan. Y esta opción de conciliar es lo que hace. Nos concilia facturas emitidas o recibidas, un ejercicio y el periodo que seleccionemos y nos dice qué diferencias hay entre Hacienda y nuestra contabilidad en cuanto a lo subido con el suministro inmediato de información. Así que antes de hacer cualquier presentación al impuesto, de hecho, si trabaja en nuestro módulo fiscal, al cargar el 303 o el 417, le preguntará si ha hecho esa conciliación. Luego, esta opción nos abre directamente la página de Hacienda en cuanto a consultar los libros de registro. Dependiendo de qué tengamos marcado en Contanet, pestaña IVA y HIC, dependiendo si trabajamos el IVA o el IJIC, pues nos va a abrir una página u otra. Porque aquí, igualmente que con la agencia estatal, tenemos páginas web diferentes, ¿vale? Y esto me viene bien para explicar algo. No sé si a alguno de los presentes se le da el caso, pero puede que si estamos en Canarias trabajemos el IGIP, pero tengamos alguna oficina, algún almacén en Península que nos obligue a trabajar con el IVA. O al revés, estamos en Península,
nuestro impuesto principal es el IVA, pero tenemos algún establecimiento permanente aquí en Canarias que nos obliga también a trabajar con el IGIP. Pues eso lo solucionaríamos en la personalización, en la pestaña IBGIC, escogemos nuestro impuesto principal y luego le indicamos que tenemos establecimiento permanente en Canarias o, si hemos marcado IGIC, que tenemos establecimiento permanente en Península. ¿Qué ocurre con esto? Pues que ahora, cuando trabajemos en el suministro inmediato de información, él va a trabajar con los dos impuestos. Y aquí en el desplegable podemos indicarle, antes de cargar cualquier información, qué impuesto queremos trabajar para que vaya a la página web correspondiente. ¿Vale? Voy a desactivar esta opción. Y luego, este último icono es muy útil porque nos lleva a la página de Hacienda donde podemos nosotros calcular cuándo se nos vence los 4 días de una factura. Así que si tenemos alguna duda en cuanto a cuándo se nos caducan esos 4 días de un documento en concreto, aquí podemos, por una serie de filtros que nos va ofreciendo la página web, saber cuándo vence ese tiempo de 4 días. ¿Vale? En cuanto a facturas recibidas, ocurre exactamente lo mismo. Lo voy a hacer con emitidas para que podamos verlo. Y aquí viene un tema delicado, que son las fechas. Bueno, creo que también tengo recibidas. Vamos a poner del 1 de enero. Ok, aquí tengo 4 facturas. A esto me refería, que lo ideal es que las facturas aparecieran así, sin ningún tipo de color, porque nos indica que están correctas. Si nos damos cuenta, a la izquierda aparece el periodo en el que se va a presentar la factura, ¿vale? Pero debemos tener en cuenta también lo que indica la ley de facturación en cuanto a esto. Y aquí, en vez de explicarlo de boca, vamos a guiarnos por un Excel. Y si han tomado café, yo les recomiendo que lo hayan hecho, porque viene un poquito un tema delicado. Vamos a partir de cuándo podemos cambiar. Eso viene acorde a que nosotros, en el suministro inmediato de información, podemos cambiar el periodo en el que vamos a presentar. Estas facturas, recordemos que eran de mayo, de abril, pero las voy a presentar en mayo. ¿Cuándo las puedo presentar? Las puedo presentar en abril, las puedo presentar en mayo. Pues aunque yo pueda elegirlo y aunque yo pueda cambiarlo aquí, que ahora explicaremos cómo verlo, debemos tener algo en cuenta, que es qué es lo que nos permite la ley, ¿vale? Así que vamos a nuestro Excel y vamos a suponer que tenemos, partamos de lo que dice la ley. La ley dice que yo puedo presentar, eh, si la factura la he contabilizado dentro de los primeros 15 días del siguiente periodo, yo puedo escoger en qué periodo presentar fiscalmente esa factura. En el ejemplo de esa factura, si la factura es de abril, pero yo lo he contabilizado dentro de los primeros 15 días, yo elijo, ¿la presento en abril o la presento en mayo? Si la he contabilizado después de los 15 días posteriores al siguiente periodo, ya no me permite elegir. Tengo que presentarla obligatoriamente en el siguiente periodo. Vamos a verlo mejor con fechas. Tenemos aquí fecha factura. Fecha factura. Dijimos, creo que era 5/4/23. Tenemos aquí ahora fecha registro contable. ¿Cuándo ha llegado eso a mi contabilidad? 19/5/23. Vale. Y aquí ahora presentación. Las facturas de abril. ¿Yo la he contabilizado dentro de los primeros 15 días del siguiente periodo? No, porque la tengo el día 19. Así que la ley me obliga a presentarla en el periodo 5. Pero supongamos que yo tengo esta misma fecha
pero la he contabilizado el día 12 del 5 del 23. ¿Lo he contabilizado dentro de los primeros 15 días del siguiente periodo? Sí. Pues entonces yo elijo si la quiero presentar en el 4, epa, o en el 5, ¿vale? A veces esto es un poquito más complejo de entender, pero una vez que le pillamos el truco es bastante sencillo, ¿vale? Obviamente, si la fecha de factura va muy cerca o está dentro del periodo 20 del 4 del 23, aquí no hay ninguna duda, ¿no? Se presenta directamente en el periodo de la factura. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque aunque nosotros podamos modificar este parámetro en el suministro, puede que sin darnos cuenta estamos incurriendo en algo no permitido por Hacienda, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, ¿cómo puedo yo modificar el periodo? Pues supongamos que de estas facturas, sí, solo las recibidas. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, nunca va a haber tanta diferencia en las facturas emitidas. Fecha factura, fecha contable, y ahí tengo 4 días. Entonces, no me va a llegar una factura recibida, perdón, emitida de hace un mes, porque lo tenemos nosotros, ¿vale? Así que eso solo afecta a las facturas recibidas. Gracias, Daniel. Supongamos que de estas dos facturas yo no las puedo presentar, o en este caso las cuatro, aquí tenemos la fecha, no las puedo presentar en el periodo 4. Pues yo las marco, simplemente arrastrado, ¿vale? Clic derecho y vamos a ver detalles. Y aquí en ver detalles me dice, ¿qué periodo quieres seleccionar? Pues aquí pondríamos 4 o 5, el que queramos presentar. 6, por ejemplo, y nos dice de los documentos seleccionados por fecha, diferentes filtros. Al aceptar, me pide confirmación y si nos damos cuenta, hemos cambiado el periodo en el que nosotros vamos a presentar esta facturación, ¿vale? Así que esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Esto en cuanto a la pestaña de pendientes. Supongamos que ahora nosotros ya hemos hecho presentaciones y vamos a la pestaña de correcto. Aquí no les voy a poder mostrar ninguna factura porque yo no tengo certificado para hacer presentación, pero podemos explicarlo igualmente. Lo único que debemos tener en cuenta es a la hora de querer hacer alguna modificación. Recordemos, si lo que queremos modificar no es ni la fecha de la factura, ni el número de factura, ni el NIF del emisor, podemos modificar la factura. Algo que se me olvidó comentarles de la pestaña pendientes es la comunicación. La mayoría de ocasiones en el desplegable aparece por defecto, vamos a hacer un tipo de comunicación A0. Es decir, vamos a presentar altas nuevas, documentos nuevos que Hacienda no tiene, ¿vale? Cuando queramos corregir algo, vamos a buscar el periodo que corresponda, en el libro que corresponde, emitidas o recibidas. Si tenemos muchos documentos en un periodo, con estos prismáticos podemos hacer una búsqueda. Mínimo necesitamos indicarle 3 caracteres, pero podemos buscar el importe, el NIF, el nombre, el número de factura, cualquier campo de los que están ahí. Y una vez tengamos localizado el documento, lo marco con un clic y al darle clic derecho tenemos dos opciones, ¿vale? Y aquí viene el kit de la cuestión. ¿Qué me va a modificar la factura? Es algo de lo que hemos visto antes, no modifica el NIF del emisor, no modifica la fecha de factura ni el número de factura, entonces yo puedo modificar esa factura presentada en Hacienda. Debería escoger esta opción, quitar periodo de presentación, es decir, me va a liberar esa factura en Contanet para subir como A1. Lo explico. Si yo marco esta opción de aquí, básicamente, lo que va a ocurrir es que desaparece esa factura de la pestaña correcto. Ahora el asiento vuelve a estar editable. Modificamos lo que tengamos que modificar en el asiento contable. Importante, no hay que hacer un nuevo asiento, sino modificar el asiento contable y volvemos a pendientes. Ahí cargaremos la factura y supongamos que solo es esta de aquí. Esta factura yo ya la tengo presentada, pero quiero modificarla. Pues en comunicación habrá alguna variación. En este caso escogeremos la segunda opción. Vamos a presentar el documento como A1, que es lo que nos indicaba el desplegable antes. Es decir, vamos a modificar
un registro que ya tiene Hacienda. Así que cuando presentemos esto, igual con el mismo icono que antes, el programa no va a presentar un documento nuevo, va a modificar en Hacienda acorde a lo que nosotros hayamos modificado. ¿Qué ocurre si lo que cambia es esos tres campos que marcamos antes? NIF del emisor, número de factura o fecha factura. Pues lo que comentamos, ¿no? Que para Hacienda eso no es una modificación, es un documento nuevo. Así que lo que nos corresponde es anular registro en Hacienda. Esto lo que va a hacer es eliminar la pestaña, perdón, la factura de la pestaña correcto, nos la va a llevar a la pestaña anulado, el asiento quedará liberado, nosotros tendremos que eliminar el asiento contable y luego hacer uno nuevo con los datos correctos. Y ese asiento nuevo lo vamos a tratar pues como una factura nueva. Iríamos a pendientes, cargaríamos todo, un registro nuevo y ahí lo presentamos, ¿vale? En la pestaña incorrecto ocurre algo parecido. Aquí van a aparecer las facturas, pero mientras aparezcan en la pestaña incorrecto, no nos van a aparecer en pendientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos pendientes de que nos pasen el NIF correcto, de saber exactamente qué clave de operación tenemos que poner. No hemos dado con la solución, por así decirlo. Pues entonces la dejamos en incorrecto. Cuando la tengamos ya clara cuál es la solución, venimos aquí, marcamos la factura con doble clic para que se nos quede de este color y podemos marcar una o varias. Al hacer eso, una vez que tengamos los documentos seleccionados, le damos a la goma de borrar y eso lo que hace es que ahora en pendientes ya vuelva a cargarse. Así que antes de cargar de nuevo en pendientes, asegurémonos de haber modificado el asiento contable con lo que necesitemos y luego hagamos la presentación de forma normal y corriente. Y esto es un poquito todo lo que tiene que ver con el suministro inmediato de información. Si nos damos cuenta, y voy a parar de compartir. Si nos damos cuenta, lo correspondiente a trabajar el módulo no es muy complejo. El trabajo viene previo y ahí es donde queremos hacer un buen énfasis, ¿no? Si tenemos bien configurada la empresa en Contanet, si tenemos los tipos de IVA y HIT bien configurados, si usamos las herramientas adecuadas como los tipos de IVA adecuados, los asientos modelos correctos, todo eso va a simplificar lo que nosotros vamos a trabajar luego en el suministro. Vamos a evitar errores, vamos a evitar quebraderos de cabeza, porque cuando surgen las prisas es cuando no se nos sube un documento, ¿no? Pero si hemos hecho un trabajo previo, van a ser menos documentos los que nos encontremos con esas incidencias. Dice los cambios y anulaciones y nuevas presentaciones que fechas se ponen de referencia para que se cumpla el tiempo de presentación. Vale, recordemos lo que vimos antes. Tenemos un mes para hacer la presentación, así que hoy es 9 de enero, pues yo hoy como máximo podría estar modificando documentos hasta el 9 de diciembre. Ya mañana, por ejemplo, sería tarde para modificar documentos del 9 de diciembre. ¿Vale? Tenemos un mes para modificar. No, no sé si he puesto el ejemplo bueno, pero tenemos un mes para modificar. Y si es una anulación, pues no pasa nada. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la factura que vayamos a anular no haya sido presentada en Hacienda. Me explico. Si yo ahora voy a anular una factura de Hacienda, o sea, que ya tengo subida de diciembre, pero yo ya tengo el 303 o el 417 presentado, me estoy generando una trampa, porque estoy anulando un documento de una presentación ya hecha. Entonces, mi modelo fiscal no va a concordar con lo que esté en Hacienda en ese momento. Así que la anulación, tengamos cuidado con ello. Y si es una alta nueva, pues como una factura nueva. No sé si he respondido a la consulta correctamente, pero creo que más o menos por ahí iban los tiros. Me he pasado un poco de tiempo. Disculpen que les he quitado casi media horita de más, pero no quiero irme sin aprovechar para, para que usen el chat o la voz, como quieran, para hacer todas las consultas que tengan. Este es el momento, consulten ahora o callen para siempre para poder solventar esas duditas que tengan. Antes, creo que era Jessica, me preguntaba sobre los errores. Sobre errores no hablamos mucho en la formación porque como cada factura es un mundo, el error que nos puede devolver es un mundo, ¿no?
Cada cliente tiene sus circunstancias, su empresa, su negocio y al fin y al cabo los errores son muy diferentes. Entonces no podemos tratar de abarcar todos los errores en una formación. Pero con lo que hemos visto podemos evitar el tener esos errores, ¿no? Pues si no hay muchas consultas, a ver, con lo que aparece en descripción de las facturas automáticamente por el sistema es suficiente. Sí y no, es lo que comentaba antes. Fíjese que la descripción que nosotros ponemos automáticamente, al fin y al cabo no deja de ser una descripción genérica. Cuanto más descripciones genéricas usemos, pues es probable que en algún momento nos hagan una inspección, ¿no? Entonces, ¿es válido? Sí, porque las facturas se van a subir correctamente, no va a hacer falta eh, que añadamos nada, pero quizá no sería lo más óptimo, por así decirlo. Pero en cuanto a presentación, no habría problema. En una agencia de viajes, los clientes de contado tienen que estar identificados. No sé si a las agencias de viajes la ley de facturación les permite alguna variación, pero es lo mismo de antes. Si la factura que ustedes le emiten a ese cliente es inferior a 400 euros, no hace falta que lo identifiquen. Si es superior a esa factura, o sea, a ese importe, a 400 euros, como indica la ley de facturación, ese cliente debería estar identificado. Es decir, si tienen una cuenta de clientes varios y ahí van metiendo todos, pero se dan cuenta de que un cliente va a superar ese importe, lo óptimo sería crearle una cuenta de cliente para que pueda subirse identificado. Más consultas. Bueno, igualmente, como la mayoría ya conocen el sistema en el que nosotros trabajamos, pueden cualquier duda que tengan, pues enviarnos una solicitud de soporte técnico. De ahí nuestro equipo, con mucho gusto, les ayudará a poder gestionarlo de la mejor manera posible. La recomendación que les puedo dar, y en todos los cursos, y aquí hay ya personas que han estado en cursos presenciales conmigo, es la misma. No lo dejen para el último día, ni las comprobaciones del IVA y HIT, ni la presentación, ni esas comprobaciones con Hacienda. De este modo, pues aunque siempre habrá algún tipo de incidencia, la podremos solventar con tranquilidad y no con esos sudores fríos de que se nos vence el día. Muchas gracias a todos por haber estado presentes, por haberme aguantado este ratito. Esperamos que haya sido de ayuda a la información y esperamos verlos próximamente en más formaciones. Muchas gracias y buen día.